¿Cómo les va? Bienvenidos, buena jornada para todos. En Perú, el decreto promovido por el gobierno implementa la figura jurídica llamada suspensión perfecta de labores, que autoriza el despido masivo de trabajadores, así como lo escucha. Una respuesta neoliberal a la COVID-19, preguntamos. ¿Se esperan cacerolazos hoy en todo el territorio peruano a raíz de esta decisión asumida por el gobierno? Y como vamos a hablar de África también en este día, ayer han tenido imágenes de las protestas en Sudáfrica. Esta es una clave de mucho cuidado, de un tratamiento muy delicado a lo que ocurre con el COVID-19 en suelo africano. Así que hoy vamos a abordar este tema y estamos preguntando quién ayuda a este continente en plena pandemia. Así las cosas entonces, presentación para el primer tema. Lo invitamos a que se quede con nosotros, a que debata, que busque información, que sugiera temas, que nos contactemos a través de Twitter y a través también de Instagram. Vamos. La Confederación General de Trabajadores del Perú convocó a un cacerolazo obrero este jueves en protesta contra el decreto laboral puesto en vigor el 13 de abril. La norma regula los despidos masivos al autorizar a los patronos a declararse en situación de suspensión perfecta de labores. En consecuencia, la clase trabajadora afirmó que la convocatoria emanó de una reunión virtual ampliada con diversas organizaciones sindicales efectuada el 16 de abril. En la sesión se acordó que la protesta se hará en solidaridad con los trabajadores de sectores populares económicamente más vulnerables. El movimiento sindical aseguró que la manifestación se hará cumpliendo con las medidas de confinamiento y tiene como objetivo denunciar la medida del gobierno que viene produciendo miles de despidos de trabajadores, dejándoles sin trabajo y sin salarios. Mientras tanto, la Cámara de Empresarios de Perú exigía al Ejecutivo que se habilite por 180 días la denominada suspensión perfecta, contenida en el artículo 12 del Decreto Supremo que permite que las y los trabajadores puedan ser suspendidos sin percibir salario alguno. El gobierno del presidente Martín Vizcarra respondió que de manera excepcional se estaría habilitando la medida contra miles de trabajadores. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos cómo el gobierno neoliberal de Martín Vizcarra prioriza los intereses de los empresarios por encima de los trabajadores, vulnerando los derechos de las personas en medio de la crisis sanitaria que vive el país por la pandemia del coronavirus que afecta a miles de personas. Hacemos un rápido repaso por periódicos digitales a esta hora, hablando de Perú. Alerta Económica dice más de 7.000 empresas se han acogido a medida de suspensión perfecta. 7.000 empresas. Hasta el 20 de abril, un total de 7.124 pidieron acogerse a esta figura de suspensión perfecta, que es una licencia sin goce de sueldo. Del total de empresas que recibieron esta propuesta y que decidieron tomarla, 75% de ellas son empresas que tienen de 1 a 10 trabajadores. Mientras que el 21% restante son compañías de 11 a 100 trabajadores y el 4% son empresas de más de 100 trabajadores. Allí tienen un número interesante para ver cómo se mueven las pymes con sus capacidades en suelo peruano. El peruano dice, suspensión perfecta no se aplica al personal en riesgo. A los trabajadores que pertenecen a ese grupo llamado de riesgo por edad o por factores clínicos no se les puede aplicar suspensión perfecta como medida excepcional regulada por el estado de emergencia nacional. Ahora, hay una cuestión aquí, hay otras medidas adicionales que se va dando también a través de este decreto y el Ministerio habló sobre esto. El Ministerio de Trabajo explicó que se incluye la reducción de remuneraciones, una baja de sueldos, como decisión acordada entre trabajador y empleador. Se descarta que pueda corresponder a una acción unilateral, quedando entonces esa última posibilidad solo para el caso de vacaciones pendientes. Voy a agregar también ahora un poco más de información de este decreto supremo llamado suspensión perfecta, que permitiría que los trabajadores sean suspendidos sin recibir ningún pago, sin salario. Promueve suspensión laboral por 3 meses. Los empresarios inclusive van por más, piden que este decreto dure 6 meses más. ¿Qué implica esto? Que miles de trabajadores podrían perder el empleo, dificulta una supervivencia en cuarentena. ¿Cómo van a hacer todas estas personas sin cobrar ningún tipo de asignación para subsistir? Una vez que pase el aislamiento obligatorio, ¿cómo se van a reinsertar en el ruedo laboral? El riesgo está aumentar los índices de desempleo, que ya de por sí son muy altos, sobre todo en el sector informal,
Bajar el salario también es una posibilidad en esta cuestión. Intensificar jornadas de trabajo. Los empresarios, por supuesto, que ya tienen ganancias en sus haberes, lo que van a hacer es incrementarlas. Fíjense lo que dicen los sindicatos del sector comercial. Tienen sus propias exigencias plantadas y denuncian que no los oyen. Piden protección del derecho laboral, prohibición de despidos, contratos colectivos que se respeten con sus decisiones, que si hay suspensión de actividades sea temporal y que siga vigente el derecho a vacaciones. Anaí Durán me espera, es socióloga, también es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Anaí, buen día, bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Quiero pedirte mayor información sobre este decreto, porque ya el primer punto o el primer abordaje que hacemos muestra una situación en total precarización laboral en Perú. Por favor, quiero pedirte tu punto de vista. Sí, bueno, todo esto tiene que ver con la emergencia declarada en Perú desde la quincena de marzo a raíz de la expansión del coronavirus, que bueno, confina a la población en este sistema de cuarentena y a la vez también paraliza la economía, ¿no? Entonces, a raíz de esta situación es que se pone al descubierto una realidad que ya venimos viviendo décadas en Perú, que es una estructura del empleo mayoritariamente informal, ¿no? 70% de los trabajadores en este país son informales, ¿no? Independientes, empleados sin contratos, etcétera. Y este otro 30% que está vinculado al sector formal, con niveles muy bajos de sindicalización además, está pues en el foco de estas medidas que lo que buscan es minimizar los costos de las empresas, ¿no? Ya desde antes que salga el decreto había un lobby muy fuerte de la CONFIEP, que es la Cámara de Empresarios del país, para que se pudieran hacer prácticamente despidos masivos de los trabajadores por el tiempo que iba a estar parado determinados sectores, ¿no? No solo en Perú, también en distintos países del mundo afectados por el coronavirus, sectores como servicios, turismo, las mismas aerolíneas, etcétera, van a tener temporadas de paralización largas, ¿no? En esa línea es que empezó este lobby de la CONFIEP, que si bien no culminó como hubieran querido, sí terminó con este decreto de suspensión temporal perfecta, que es un eufemismo, digamos, para habilitar a las empresas a suspender a sus trabajadores hasta 3 meses sin goce de sueldo, ¿no? Y luego de estos 3 meses también no hay seguridad de que puedan ser repuestos, ¿no? Entonces, efectivamente es un decreto bastante lesivo para los trabajadores. Se han pronunciado las distintas centrales sindicales, que da una discrecionalidad muy grande al empleador para decidir cuándo suspender a sus trabajadores, ¿no? Y lo único que se le da al trabajador es la posibilidad de asumir sus propios ingresos, ¿no? Sea sacando las un porcentaje de su aporte en la AFP o de la compensación por tiempo de servicios, ¿no? Entonces deja desprotegido al trabajador hasta por 3 meses, luego de los cuales tampoco tiene una seguridad de volver a recobrar su puesto de empleo. Y como tú mencionabas, efectivamente, a una semana de esta propuesta, de este decreto, ya son más de 6.000, casi 7.000 las empresas, entre grandes y micros y pequeñas empresas, las que han presentado esta posibilidad de avanzar en la suspensión, ¿no? Con empresas, cadenas de cine muy grandes, por ejemplo Cineplanet, o esta constructora Graña y Montero, ¿no? Entonces ya es algo que está ahorita en marcha, ¿no? Y justamente mientras la angustia de los trabajadores de estar en la cuarentena y ya también cada vez más incertidumbre por la falta de ingresos, ¿no? Entonces sí se configura un panorama bastante crítico que está poniendo pues en cuestión el manejo económico y social de la cuarentena por parte del gobierno, ¿no? Quiero hacer un número que es muy básico, pero me da la impresión de que también nos va a llevar de una manera muy gráfica a entender todo. Estamos diciendo que Perú tiene un 70% de porcentaje de empleo informal, ¿correcto, Anaí? Sí. O sea que hay un 30% de personas que trabajan, de todo el habitante en condición activa de trabajo, hay un 30% de personas que trabajan bajo condiciones de asalariado. Pero resulta que tú me dices que además de ese 30%, el porcentaje de sindicalización es muy bajo. ¿Es correcto? Entendí bien. Cuando hablamos de un 30% de trabajador con condición de asalariado, con una representación sindical baja,
No necesitamos indagar más para saber quién defiende al trabajador, cómo se defiende en esta circunstancia. ¿Cómo van a ser oídos entonces si están pidiendo que se respeten sus contratos colectivos y el grado de sindicalización es bajo? Sí, bueno, esto se remonta digamos, a la imposición del régimen neoliberal aquí en 1992, ¿no? Con el autogolpe de Alberto Fujimori, que trajo abajo toda una serie de derechos laborales que han sido sucesivamente observados por la OIT, por ejemplo, y que no han sido restituidos del todo, ¿no? Además fue una ley laboral, una legislación laboral que se aprobó en 1992 en un contexto sumamente autoritario, con la muerte de líderes sindicales, el asesinato de líderes sindicales importantes en esa época como Pedro Wilca, por ejemplo, ¿no? Entonces digamos que es un marco laboral sumamente lesivo al trabajador, que no es de ahora, ¿no? Que viene del régimen fujimorista y que continuó la democracia, ¿no? Y que sigue manteniendo figuras muy lesivas que penalizan la sindicalización. O sea, tampoco es que los trabajadores no quieran sindicalizarse, ¿no? Hay también una serie de figuras como la tercerización, por ejemplo, aquí los servicios estos son muy extendidos, ¿no? O también el tema de los despidos. Ha habido sindicatos que han tenido amenazas constantes, como las de las grandes cerveceras, en el caso de Bacus, ¿no? Los mismos trabajadores, las empleadas del hogar. Entonces, es un sistema laboral que penaliza constantemente la sindicalización de los trabajadores, y efectivamente en estas circunstancias de crisis hemos visto el despliegue del lobby de la CONFIEP, ¿no? Haciendo mucha presión sobre el Estado para que se apliquen estas medidas que los protegen, y efectivamente en el caso de los trabajadores, una voz de la CGTP, etcétera, de las distintas centrales sindicales, que no tiene pues la misma resonancia, ¿no? Hay ahí una situación que hay que revertir en la medida que sí está afectando a los trabajadores formales, por un lado, que tienen posibilidad de sindicalizarse, pero también a toda esta población de trabajadores informales, independientes, autoempleados, etcétera, que son los que están sintiendo ahorita mucho más fuerte el golpe de la crisis, ¿no? De ahí que pese a todos los esfuerzos de quédate en casa, no salgan, etcétera, la gente pues está buscando cómo recursarse, digamos, ¿no? Lamentablemente esta estructura de empleo informal, además que penaliza la sindicalización, que afecta constantemente al trabajador, pues en este momento de crisis nos un poco deja ver todas sus falencias, ¿no? Voy ampliando sobre ese mismo punto, tercerización en el campo laboral peruano. Cuando empiezo a buscar información, datos duros de por qué está precarizado el empleo en la nación, ahí me encuentro con que en la minería peruana es donde se reporta las mayores utilidades, justamente, y ahí es donde se da el grueso de la tercerización laboral. Pero resulta que además estas mineras tienen exoneraciones tributarias, privatizaciones con paquetes, pliegos promovidos a favor justamente de que esas empresas tomen esas obras, que hablan de un rol subsidiario del Estado en Perú cada vez que hablan de cómo se mueve la minería en la nación. Entonces vemos que no se trata solamente de contratación temporal de empleados, sino de una figura y de una forma de trabajo instalada donde el Estado va a financiar, a subsidiar a la minera en vez de subsidiar o ayudar o darle mayor bienestar al trabajador. ¿Estoy equivocada en el planteo? No, efectivamente, la minería ha sido uno de los sectores que más ha crecido, además en todas estas décadas, aprovechando los altos precios de los minerales, y es uno de los sectores que más terceriza empleo, ¿no? O sea, a diferencia de los años 80 o 90, donde había la empresa minera tenía además sindicatos, trabajadores mineros, porque era el empleador directo. Ahora la minería, la gran minería sobre todo, funciona pues en base a empresas, de subcontratación de empresas de servicio, ¿no? Y como tú bien mencionas, uno de los sectores más favorecidos por todos estos esquemas de tributación, ¿no? Que también ahora han vuelto a ponerse en evidencia en la medida que el Estado necesita recursos, y este impuesto a la riqueza, por ejemplo, ha salido a colación, ¿no? Entonces, efectivamente, hay ahí temas muy de fondo que el Estado peruano durante décadas ha querido soslayar, los distintos gobiernos además, y que nos llevan a ver estos temas, ¿no? La estructura del empleo, la estructura tributaria. El Perú es uno de los países con más baja presión tributaria en el continente. Entonces, ¿cómo financias medidas de emergencia en estas circunstancias? La baja inversión en salud también, ¿no? Entonces, estamos en una situación bastante crítica, y creo que
las medidas como esta de la suspensión temporal perfecta pues no contribuyen a que sean las grandes mayorías las que puedan salir bien libradas de esta crisis, ¿no? Estoy viendo un portal del 13 de abril pasado. El 13 de abril, La Izquierda Diario decía en uno de sus titulares: gobierno peruano aprueba iniciativa que faculta despidos masivos. Hablan de lo que había firmado hacía pocas horas Martín Vizcarra. En conferencia de prensa aprobaba esta llamada ley de suspensión perfecta. En ese momento el principal gremio de empresarios lo aplaudía, y ahora vemos que pide inclusive la implementación de esta llamada ley de suspensión perfecta por 6 meses de vigencia. Estamos hablando de 3 meses, como está planteado ahora, donde dejaría de percibir por parte de la empresa un sueldo al trabajador y el Estado le pagaría una asignación. Anaí, esa asignación de 3 meses, ¿es así, es real? Y si es así, ¿alcanza para algo? No, el Estado no le paga una asignación. Ahí el Estado va, lo que hace es lo faculta para sacar sus propios ingresos en el fondo de pensiones o de la compensación por tiempo de servicio, ¿no? Perdón que te interrumpa, pero en estos dos puntos es importante ir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Venezuela no existe un sistema de AFP, no existe una jubilación privada. Si vas a Argentina, también hace escasos 10 años, recién es cuando se desmarca todo ese andamiaje, porque también estuvo abierto en Argentina, de la jubilación privada. Si voy a Uruguay, tampoco. En Centroamérica inclusive se manejan en otras claves. Por eso no se entiende cómo el gobierno no le paga un subsidio al trabajador, el empleador lo tiene ahí demorado por 3 meses, no le paga un centavo de salario, y el trabajador tiene que sacar de su propia AFP, de su propia jubilación privada, que se supone que viene reuniendo mes a mes con su aporte para cuando cumpla 60 años, que además no lo dejan trabajar más, lo obligan a jubilarse, cuando cumpla 60 años tenga ese bolsillito ahí. Esa AFP, esas dos opciones que nos mencionas, por favor, ¿cómo funcionan en Perú? Claro, ese es otro tema que ha salido en esta crisis en evidencia, ¿no? Solo Perú y Chile son los que tienen estos sistemas de administradoras privadas de fondo de pensiones, que son además absolutamente contrarias a los trabajadores, ¿no? O sea, hay distintas denuncias, y ya ha quedado en evidencia también en Chile como aquí, de que los dueños de estas AFP son los que acumulan ganancias mientras los trabajadores se jubilan con sueldos miserables, ¿no? Y encima de esos sueldos miserables se le da la posibilidad al trabajador ahora en este periodo de suspensión perfecta para que pueda sacar un porcentaje de ese fondo de jubilación, ¿no? Entonces, porque el trabajador no puede tocar ese fondo hasta que cumple determinada edad. Entonces, lo que está haciendo esta ley, además de permitir al empleador que suspenda al trabajador por 3 meses, es permitir al trabajador que efectivamente saque de su propia plata para vivir esos 3 meses, ¿no? Entonces, es una norma bastante lesiva para el trabajador, como decíamos, y el Estado se desentiende. Entonces, por eso hay propuestas como la de una asignación universal, un bono universal para los trabajadores que se queden sin empleo, porque además nada asegura, o sea, no hay la seguridad de que este trabajador pueda volver después de esos 3 meses. O sea, eso no está en una posibilidad cerrada. Entonces, es una situación bastante desfavorable, y como hemos visto son ya 5.000 empresas las que están acogiéndose a este decreto, y son miles de trabajadores que 3 meses o más van a estar sin ingresos, ¿no? O sea, o comiéndose los fondos de pensiones, lo que puedan sacar de ahí, porque tampoco pueden disponer libremente, es un porcentaje el que pueden sacar, o su compensación por tiempo de servicio, que es como un abono que van haciendo los trabajadores. Lo único que hace el Estado es garantizar el pago del seguro de salud y nada más, ¿no? Y además, claro, un argumento del Estado es que no cualquier empresa puede acogerse, que el Estado previamente, vía el Ministerio de Trabajo, tiene que hacer una supervisión de si la empresa califica o no, pero en realidad esta capacidad vigilante y sancionadora del Estado es mínima, ¿no? La SUNAFIL, que es la entidad que debería supervisar que se aplique correctamente esta suspensión temporal perfecta, no tiene capacidad operativa. Entonces la situación es bastante preocupante, ¿no? De ahí que los gremios hayan convocado, gremios, organizaciones sociales, partidos de izquierda en general, hayan llamado a la protesta del día de hoy, ¿no? Porque efectivamente es una situación de indefensión bien grande, con un Ministerio de Economía que ha dado las medidas favorables a las empresas, a la gran inversión,
con la esperanza, suponemos, de que en algún momento reactiven la economía y gotea a los trabajadores, pero hemos visto ya sucesivamente que esta fórmula no funciona, ¿no? Y menos en estas circunstancias de emergencia que estamos viviendo. Hablando de resolver entonces el capitalismo con más recetas del capitalismo. Exactamente, y recetas que ya están agotadas, ¿no? En el caso peruano, por lo menos, después de 30 años, ya muestran por todos lados sus niveles de agotamiento, ¿no? Muchas gracias, Anaí, por este tiempo. No, gracias a ustedes. Anaí Durant con nosotros, politóloga, profesora de la Universidad Nacional La San Marcos, como le dicen a la Universidad Mayor de San Marcos en Perú. Me voy con Verónica Insausti. Como hoy ya escuchaban a nuestra invitada, ya lo hemos mencionado también, se preparan protestas ante esta implementación de una decisión asumida por el gobierno de Vizcarra. Vamos a ver entonces qué cuadro se espera para hoy. Verónica, bienvenida, ¿cómo estás? Marcela, mucho gusto en estar en tu programa. Bueno, hoy día, más allá del cacerolazo simbólico que va a haber a las 7 de la noche, hora local, desde sus casas, porque, bueno, como todos sabemos, hay una inmovilización obligatoria a partir de las 18 horas, 6 de la tarde. Entonces, en realidad acá lo importante que va a hacer la Confederación General de Trabajadores del Perú son dos cosas. Por un lado, va a ser una demanda de inconstitucionalidad frente al Tribunal Constitucional de la República por esta normativa de suspensión perfecta de labores, porque si bien existía, como hemos escuchado la explicación de Anaí Durant, si bien existía, ahora en este contexto de crisis, lo que se ha modificado es que no es necesario un diálogo previo entre el trabajador y el empleador, sino que puede ser unilateral la decisión y el diálogo a su casa por 3 meses. Estos 3 meses pueden ser 6 o probablemente si a los 3 meses la empresa, porque eso también está contemplado en la Constitución, en esta norma, en este decreto de urgencia, si la empresa sigue en crisis, pues se puede extender este plazo o incluso despedir al trabajador. Pero más allá de esta situación, lo que está viendo también la Confederación General de Trabajadores son los despidos masivos, porque eso es una suspensión, y mientras dure la suspensión, más que bien el trabajador puede acudir a su fondo jubilatorio, que no es lo óptimo obviamente, o a su fondo también de compensación de tiempo de servicio. Pero ¿qué pasa con todos estos empleados que son despedidos unilateralmente bajo esta emergencia que hay? Muchas empresas, más de 5.200 empresas, están acoplándose a despidos, a suspensiones perfectas. Entonces, la CGTP primero va a pedir al Tribunal Constitucional que derogue este decreto ley, y segundo, va a pedir también al Congreso de la República por su parte, porque recordemos que en este momento pues solamente trabajan las personas que son básicas para la emergencia. Entonces, los jueces del Tribunal Constitucional no sé si estarían trabajando, no se sabe si van a recibir esta demanda con celeridad. Pero los que sí pueden hacerlo son los del Congreso de la República y derogar este decreto de urgencia. Entonces, bueno, vamos a ver con esta situación si realmente el Congreso puede acoger la demanda. Por otro lado, también hay un problema grave, Marcela, te comento, en la educación peruana. Más del 40% del alumnado en este país va a escuelas privadas. ¿Por qué? Porque en las últimas décadas el Estado peruano abandonó la educación pública y migró todo a la privatización. La educación y la enseñanza se convirtió en una mercancía. Finalmente los colegios pues cobran desde $100 hasta $1.300 por una pensión mensual para un solo alumno. Ahora, ante esta situación, ¿qué pasa? El Estado peruano no puede interceder, porque es una empresa privada, los colegios, para que rebajen sus pensiones o no se cobre a los padres de familia, que muchos de ellos han perdido trabajo. Entonces los padres de familia están desesperados. La Asociación
que reúne a cientos de miles de padres. Justamente el día de ayer en Telesur declararon que por favor así no le competa al Estado peruano intervenir en una empresa privada. En esta situación de emergencia tiene que hacerlo, tiene que darle una salida, porque los alumnos no pueden seguir pagando pensiones millonarias en esta situación y frente además también a unas clases virtuales que, bueno, obviamente ningún colegio acá en este país estaba preparado, o muy pocos estaban preparados para la enseñanza virtual, y lo que se hace pues una hora al día, o imágenes, o les mandan pues diapositivas por WhatsApp, pero esos no son clases en realidad. La única plataforma que existe acá, que se llama Aprendo en Casa, la tiene el Estado peruano. Entonces, ¿qué ha dicho el ministro de Educación? Ok, los que no pueden pagar un colegio privado, se abrirá la matrícula de la escuela pública para que puedan inscribirse y hacer esas clases virtuales bajo esta plataforma. Pero por otro lado, los colegios no quieren, hasta que no se paguen las pensiones que han venido corriendo en esta de marzo y abril en esta situación de emergencia, no les van a dar el certificado único de matrícula para que los padres puedan trasladar a sus hijos a una escuela pública. Entonces, está en una situación de limbo en este momento, Marcela. Todos los padres de familia y los millones de alumnos, son casi 3 millones de alumnos que se encuentran en este momento en esta situación. No sé si tienes alguna otra pregunta. No, queda muy claro el panorama, Verónica. Vamos a estar atentos hoy todo el día justamente, y mientras te escuchaba pensaba en Vive TV, una plataforma, un canal de televisión que han decidido aquí autoridades venezolanas llevarlo justamente para el sector de la educación y los planes de educación a distancia en este momento a cuestión de la contingencia. Verónica Insausti, desde suelo peruano. Voy de inmediato, rapidito, a ver redes sociales. Allí estoy. La pregunta que pusimos, hablando de este decreto promovido por el gobierno peruano que implementa la figura jurídica suspensión perfecta de labores y que autoriza el despido masivo de trabajadores. Preguntamos si es una respuesta neoliberal a la COVID-19 y ustedes dicen sí, 56,6%, no 13,6%, no sé 3,6% y le mandan a decir Vizcarra genocida 24,9%. Quiero ir en este momento a otro punto, a otra cuestión, temas que tienen que ver con Venezuela. Ayer ha sido un día movido con los anuncios presidenciales a raíz de una especulación en los precios. Nicolás Maduro ha dicho: nos estamos ocupando de ese tema, y dio las instrucciones respectivas. Le voy contando así a vuelo de pájaro para resumirle por dónde están las preocupaciones hoy del venezolano. La cuarentena se está realizando y cumpliendo en todo el país. Aquí la fuerza pública no ha tenido que intervenir en espacios para lograr que la gente entienda o gane conciencia a raíz de la importancia de estar en casa. Resulta que ayer se conoció esta información. Teresa Maniglia, colega venezolana, pone en Twitter y lo resume en pocas palabras a lo que está ocurriendo. Se hizo un monitoreo, una encuesta. Interlaces, una empresa privada, es quien hace esa encuesta, y Teresa suma en Twitter la información. Primer punto, Monitor, como se llama este trabajo estadístico de Interlaces. Monitor País, Interlaces. 85% de los venezolanos está de acuerdo con las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro para combatir la pandemia COVID-19 en el país. Este es el primer tuit. El segundo, repito, Teresa Maniglia lo sube a la red social Twitter. El segundo, Monitor País, Interlaces, ¿qué arroja esta encuesta? 81% está en desacuerdo con las sanciones económicas contra Venezuela. 81% del universo consultado en esta estadística. 78% opina que la labor de Estados Unidos ha sido negativa para nuestro país. Cuando dicen nuestro país se refieren a Venezuela. Para el 83% de la población, y aquí ya no se trata de si la población es venezolana o extranjera, la población residente en Venezuela, el 83% dice ya no es alternativa migrar a otro país. Es importante entender lo que va pasando en suelo peruano para entender también imágenes que usted va a ver en red social de venezolanos que están retornando a la nación justamente apoyados por el gobierno, que tiene un programa de repatriación vigente. Les decía, hoy es el día del libro. Aprovecho de ir a mostrar también, siempre tenemos una efeméride para comentarles antes de ir a la pausa.
UNESCO aprobó el 23 de abril como Día Internacional del Libro. Esto pasaba en 1995. Un político español, Aníbal Garzón, sube la información a Twitter. Habla de una fiesta originaria en Barcelona desde 1926 en conmemoración a Cervantes. Así que él, como catalán, dice: algo bueno hacemos los catalanes. Luego, quiero ir a mostrarles también, a raíz de esta otra cuestión que pasa en Perú y que no solo es la preocupación del trabajo, sino de la escolarización de nuestros niños, aquí hace 2 días, en suelo nacional de Venezuela, el gobierno nacional decidió que un canal de televisión llamado Vive TV, una señal nacional, de aquí en adelante pasa a ser la plataforma educativa para todos los niveles de formación y de las misiones. Así entonces se apoya desde casa la terminación del año escolar 2019-2020. Ese mismo día, esto fue anteayer, el presidente de la Nación, junto a distintas representaciones, hablamos de las universidades públicas, hablamos de los programas de capacitación a larga distancia o algunos que son o que trabajaban de forma presencial, contaban también cómo se preparan para el nuevo año escolar. De aquí en más, como ven, niveles de formación y misiones educativas siguen en marcha, no han tenido descanso, siguen trabajando en cuarentenados, produciendo. Me voy a la pausa, mucho más para contarles al regreso. El control y la prevención de enfermedades de África han lanzado una nueva iniciativa conjunta para responder a la pandemia en el continente, la Asociación para Acelerar las Pruebas de COVID-19. La asociación debe facilitar la implementación de la Estrategia Continental Conjunta de África para la COVID-19, respaldada por los ministros de salud de los países africanos el 22 de febrero de 2020 en Addis Abeba, Etiopía. Impulsado por los principios de cooperación, coordinación, colaboración y comunicación, el objetivo es prevenir la muerte por el contagio del nuevo coronavirus, además de minimizar los trastornos sociales, su impacto y sus consecuencias económicas. Actualmente hay 48 países afectados de los 55 del bloque regional. Por el momento, algunos estados del archipiélago de las Comoras y el pequeño reino de Lesoto se han librado de la pandemia. El director del Comité Internacional de la Cruz Roja para el continente ha alertado sobre las consecuencias que la pandemia puede causar a la población y los sistemas de salud en el continente. De acuerdo con las cifras oficiales, en el continente hay más de 5.000 contagios, más de 170 fallecidos y más de 370 pacientes se han curado. A pesar de la situación sanitaria, las guerras continúan en varios países y los combates no han cesado. La llegada de la epidemia ha agravado condiciones de por sí difíciles en el continente. Por esta razón, urge a los gobiernos africanos tomar medidas de emergencia, proveer de alimentos básicos a los más necesitados, ofrecer acceso gratuito al agua potable y a la electricidad, además de combatir la especulación sobre los precios. Hoy en Agenda Abierta analizaremos cómo la Estrategia Continental Conjunta de África para enfrentar la COVID-19 puede minimizar el impacto de la pandemia y sus consecuencias económicas a pesar de la vulnerabilidad del continente. Europa Press dice: Organización Mundial de la Salud teme que hasta 769.000 personas mueran por malaria este año en el África subsahariana. La concentración de esfuerzos de salud pública en la lucha contra la pandemia amenaza con provocar otras emergencias médicas en esta zona. OMS muestra preocupación por los retrasos en las campañas de distribución de redes antimosquitos y de acceso a medicinas antimaláricas en un informe que presentó justamente analizando medidas que han asumido 41 países y donde se exponen 9 posibles escenarios. Se exponen, decía. La Vanguardia: en África el hambre puede ganarle la partida al coronavirus, y hablan de la República Democrática del Congo con una epidemia de ébola que afecta al noreste del país desde agosto del año 2018 y otra de sarampión. Más de 13 millones de personas están pasando hambre allí. Según la Red de Prevención de Crisis Alimentarias, entre junio y agosto 2020 cerca de 19 millones de personas en África Occidental y Central sufrirán inseguridad alimentaria y nutricional. Voy también a sumar CUPE. Somalia dice que parte de la población puede morir de hambre por el impacto devastador de la COVID-19 en la economía.
Jornada de miércoles reconocían los efectos que esta pandemia está teniendo, hablan de impacto devastador sobre la economía. El ministro de Finanzas ha indicado que el envío de remesas cayó de manera drástica porque muchos residentes en el extranjero perdieron su trabajo, entonces ya no tienen cómo mandar recursos, dinerito fresco a sus casas. 40% ha caído la recaudación impositiva en ese país. Voy a sumar también a esta hora desde suelo africano a Óscar Epelde con su reporte justamente mostrando nuestro corresponsal lo que va pasando. Hola, buen día. La Comisión Africana y el Centro de Control de Enfermedades de África tratan de impulsar una estrategia continental conjunta de África para la COVID-19. Se busca, por un lado, acelerar las pruebas de detección de la enfermedad. Algunos países han tenido y todavía tienen muchas dificultades para hacer de los tests una herramienta para gestionar la pandemia, cuando tal vez sea una de las más eficaces. Es la aproximación que sigue Sudáfrica, que haciendo miles de tests cada día ha logrado reducir la propagación del virus y tener una idea más exacta de cómo evolucionan las oleadas de casos. Esta es una información necesaria para ponderar y definir los confinamientos, sobre todo si el virus ha venido a quedarse. La estrategia de la Comisión Africana y el CDC África trata también de prevenir los trastornos sociales y de atacar las consecuencias económicas que el parón está trayendo a muchos lugares de África. Como contrapunto, diría que la pandemia trae también reflexiones y cuestionamientos sobre cómo es posible tanta vulnerabilidad y sobre lo que hace falta para reforzar el sistema inmunitario de las comunidades. En el hospital de Nairobi, por ejemplo, después de comprar las máquinas de detección del virus, se vende ahora el test a $100 a quien pueda pagarlos. La pandemia deja al descubierto los déficits y dispara el alarmismo de las autoridades sanitarias de Naciones Unidas. Las previsiones de marzo no se han cumplido en casi ninguno de los países africanos, pero el virus sigue propagándose lentamente, mientras las restricciones, los confinamientos y otras medidas siguen aplicándose en los actuales epicentros, las grandes ciudades. Devolvemos Gracias, la conexión Óscar. a Caracas. Muchas gracias. Me espera el profesor Reinaldo Bolívar, doctor honoris causa de la Universidad Lubumbashi de la República Democrática del Congo, director del Centro de Saberes Africanos, Americanos y Caribeños en Venezuela, ex vicecanciller para África, profesor universitario, analista internacional, experto en América Latina y el Caribe en relaciones sur-sur, africanista. Es la persona indicada para ir a preguntarle quién ayuda al continente africano en plena pandemia. Profesor, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está Marcela? Un placer estar conversando con la gente de Telesur. Muchas gracias. Un abrazo solidario, como siempre, profesor. Gracias por su disposición para recibirnos y responder este interrogante. África es tan diversa como enorme en las situaciones que está atravesando por estos días, que no son nuevas, pero que por esta pandemia pueden verse más afectadas aún. En este contexto le preguntamos quién ayuda justamente al continente en esta situación, COVID-19 específicamente. Bien, yo quiero comenzar iniciando por lo que está haciendo el propio continente para ayudarse. La semana pasada hay una noticia poco difundida donde el Banco Africano de Desarrollo aprueba $14.000 millones para combatir la pandemia. Bien sabemos que África, si no lo informamos, hasta ahora era la región del mundo que más estaba creciendo después de China en economía. El crecimiento económico de África estaba por encima del 4%, en algunos casos 5%, y en casos como Etiopía en 11%. O sea, la economía africana estaba yendo por buen camino. Entonces fueron capaces de dar $14.000 millones, de ellos $4.000 millones para los países más vulnerables, los países más débiles. Esto ha permitido que los africanos estén adquiriendo o hayan adquirido con este dinero, que va para médicos, comunidades, pero sobre todo para adquirir los tests, los implementos médicos, ha permitido que los africanos estén dando un combate con mayor preparación a la pandemia.
Debemos recordar además que gobiernos fuertes de África como Sudáfrica, Egipto, Etiopía, Nigeria han ofrecido el debido asesoramiento. Siempre hay donaciones internacionales, pero quisiera un poco quitar ese velo de que los africanos no tienen cómo ayudarse. Debemos recordar que los africanos han pasado por crisis muy importantes, como la del ébola en el 2014, que lograron superar, por supuesto, con la ayuda internacional, pero principalmente con la propia ayuda africana como tal, Marcela. Hemos escuchado versiones de la OMS para asistir al África, y por supuesto otros continentes están muy ocupados porque están peor que África, como el caso de Europa. Yo estaba ayer sacando unas cuentas, porque cuando se habla del coronavirus, del COVID-19, se refieren a los detalles por países, Italia, España, Brasil, Estados Unidos, pero en el caso de África se refieren al África, porque el coronavirus, como bien decía el corresponsal, en África se ha propagado lentamente. Está por 25.000 casos, que viene siendo apenas el 1% de los casos mundiales. Europa tiene casi el 50% de los casos. Nuestra América, incluyendo Estados Unidos y Canadá, tiene un importante número que va por el 40%. Entonces, algo importante está pasando en África, ¿no?, sobre este asunto. Y una de las cosas que hay que considerar es que tienen, digamos, cierta experiencia combatiendo pandemias, combatiendo epidemias. Una de ellas la mencionaba el reportaje de Telesur, la malaria, que tiene muchísimos años. Este año la OMS dice que va a haber 750 víctimas, pero hay años en los cuales ha habido más, lo cual refleja que han venido también combatiendo esta pandemia. Lo que quiero decir con esto es que los africanos tienen unas importantes organizaciones como la Unión Africana, como las respectivas organizaciones regionales que tiene cada una de sus regiones, como los bancos, como los parlamentos y como la coordinación entre ellos, que le permite, si podemos usar el término, ayudarse y dar pistas para lo que está pasando con esta pandemia. Quiero preguntarle entonces por qué justamente los medios de comunicación dan este abordaje donde ayer todo suelo latinoamericano recibía imágenes de Sudáfrica en plena protesta, y eso es lo que prevalece cada vez que hablamos del continente africano. Imágenes donde una vez más los ciudadanos tienen que salir a la calle a replicar sus voces, a pedir ayuda, porque la desigualdad está presente y en esta pandemia denuncian que la cosa se profundiza. Profesor. Sí, la pandemia afecta muy notablemente los aparatos productivos y distributivos de todos los países del mundo, sin excepción, porque se produce una parálisis de la producción y, por supuesto, de la distribución del ingreso hacia los países. Esto hace que en algunos casos la gente puede entrar en estados de angustia. Hemos visto en el reportaje que hacía el corresponsal de ustedes que Sudáfrica, que es el segundo país con mayor número de casos, que sigue siendo bajo. Yo insisto en lo de bajo, porque cuando comparamos a cualquier país de África con alguno del mundo, con Ecuador, por ejemplo, con Brasil, con Inglaterra, pues es bajísimo, ¿no? Siempre es malo que haya uno o dos casos, pero el número de víctimas de África no ha llegado a los 1.500. Cualquier país del mundo, aquí mismo en nuestra América, ha superado notablemente eso, y estamos hablando de un continente de 1.200 millones de personas. Sí hay desigualdades en África, por supuesto que en todos los países, pero yo me refiero más a cómo lo están combatiendo, a cómo como continente están funcionando. La propia Sudáfrica ha aumentado el número de pruebas para detectar la enfermedad, y claro está, ellos están superando varias debilidades como país. El propio Egipto, que es el primero afectado como tal. Protesta, por supuesto, van a verlas, porque la enfermedad como tal, el virus, trae en la población muchas interrogantes. Pero, por ejemplo, Sudáfrica fue uno de los países que más VIH, SIDA
tuvo en el mundo y es uno de los países que más ha avanzado en el combate a esta enfermedad, que ya ha matado más de 40 millones de personas en todo el mundo. Muchas gracias, profesor. Gracias. Siempre nos incentiva a usted a conocer más, a leer más, a buscar información sobre el suelo africano, sobre esta cooperación sur-sur. Ahora que se abra también y que el propio Macron habla de condonar deuda de países africanos, hay que justamente retomar investigaciones, material de apoyo, conocer estadísticas, multiplicidad de fuentes, decimos en la jerga periodística, para conocer más sobre lo que ocurre allí. Aquí hay varias cosas para mencionar cuando vamos a ver en Twitter quiénes participaron respondiendo a nuestra pregunta de quién ayuda al continente en plena pandemia. ONU dice solo el 16,6%, Europa 3,5%, no sé 13,4%, nadie 66,5%. ¿Por qué decía que hay que prestar atención a esto? Porque allí mismo, por favor, quédense en la respuesta, hay algunas respuestas muy interesantes que van dando. Por ejemplo, hablan de la ayuda que Cuba presta a África. Allí, si despliegan esa información gráfica que mandan, no quiero seguidores, así se llama el usuario, fíjese que manda todo este gráfico, que está buenísimo, brigadas médicas de Cuba para enfrentar la COVID-19. Por favor, cliquen sobre África y van a tener las banderas de dos países, la cantidad de colaboradores médicos cubanos que están haciendo su tarea allí en suelo africano. 230 colaboradores, Togo 11 colaboradores, Angola 219 colaboradores. Allí van a ver entonces la información cliqueando sobre el mismo gráfico. También aquí hay otra variedad de respuestas hablando justamente de el rol de Naciones Unidas, de por qué finalmente esto no llega, de por qué también cada vez que hablamos de África lo asociamos con las ayudas de Naciones Unidas y resulta que esto no debería generarse, porque justamente estamos hablando de que no hay una respuesta efectiva por parte de Naciones Unidas. Me preparo a ir a una pausa, ya volvemos con más de lo que está ocurriendo en nuestros pueblos. Al aire con mis compañeros de Zoom, vamos a ver, por un lado me voy a ir a Uruguay con Mateo Grilley, por otro lado a suelo español con Edu Marín. Vamos a arrancar, Mateo, que voy sobre la hora, pero lo que pasa hoy en Uruguay es súper importante. El Senado tiene un trabajo por delante y la sociedad civil está reaccionando a ese trabajo y esa jornada. Por favor, cuéntanos más. Sí, efectivamente, este jueves ingresa al Parlamento Nacional la Ley de Urgente Consideración, que es básicamente el programa de gobierno del gobierno de la calle Pou, que se postergó durante esta emergencia sanitaria por esta pandemia de COVID-19, pero que, a pesar de que no está totalmente solucionado el problema, evidentemente estamos transitando una emergencia sanitaria, el gobierno decidió enviar este proyecto al Parlamento, ingresa hoy a una comisión y tendrá para estudiarlo solamente 90 días, 45 la Cámara de Senadores, 30 días la Cámara de Diputados, y quedará aprobada si no sufre modificaciones. Es un proyecto que tiene más de 502 artículos, donde se mete en todas las áreas del Estado, intenta desmonopolizar la importación, la exportación y distribución de los combustibles del Uruguay, intenta desmonopolizar algunas áreas de la empresa de telecomunicaciones del Estado, se mete con el tema de seguridad, legitima o acepta la legítima defensa, de alguna manera reglamenta el derecho de huelga también, en la medida en que entiende que se garantiza el derecho de huelga, pero también el derecho de los trabajadores que quieran entrar a trabajar a sus trabajos, y también de los patrones que quieran entrar e ingresar a sus fábricas, por lo cual se prohíbe la ocupación de lugares de trabajo. Todo esto está contenido en este proyecto de ley de urgente consideración, que muy probablemente sea aprobado, además, porque el gobierno tiene una coalición de partidos que lo sustenta y lo va a aprobar muy probablemente, por lo cual ya se está hablando de iniciar en el campo popular, las organizaciones sociales y las organizaciones políticas de oposición, una juntada de firmas que posibilite llevar a referéndum este proyecto de ley o esta ley, si es que se aprueba,
y derogarla entonces para que no tenga efectos, pero por ahora está todo el programa neoliberal que vino a aplicar este gobierno de Luis Lacalle Pou, contenido en esta ley de urgente consideración que a partir de hoy se comenzará a estudiar en la Cámara de Senadores. Cuando se habla de... Ya queda claro el plan. Cuando se habla de mercantilizar educación, esto es lo que justamente los uruguayos están denunciando en estos 3 ejes de trabajo. Gracias Mateo, quiero ir con Edu Marín, con Pablo Iglesias, los niños y todo lo que va pasando en esta gran polémica mediática en suelo español. Edu. Sí, es la polémica de los últimos días, que esa medida propuesta por el Ejecutivo español de dejar salir a los niños menores de 14 años a partir de este lunes. En un principio, por parte del Gobierno, se propuso que solo fueran al supermercado, a la farmacia o al banco acompañando a sus padres o a alguno de los adultos con los que vivieran. Finalmente, y debido a una gran polémica que causó ese anuncio, tanto la oposición a derechas, a izquierdas y también en redes sociales, finalmente el Gobierno echó marcha atrás, reculó, rectificó y propuso la medida para que los niños, amplió la medida para que los niños también pudieran salir a dar un paseo de manera controlada. Y hoy Pablo Iglesias ha explicado de nuevo esa medida que fue aprobada ayer por el Congreso de los Diputados, ha pedido perdón a los niños por no ser claro y ha dicho también que la fortaleza de su gobierno reside también en la humildad y en esa capacidad de rectificación por parte del Ejecutivo, que escuchó la demanda social de dejar a los niños salir también a dar un paseo, porque se consideraba, también los expertos así lo consideran, que hay menos riesgo a dar un paseo al lado de casa, manteniendo las distancias con el resto de niños y con el resto de adultos, que en el propio supermercado, que es un foco de infección donde además es más difícil controlar a los pequeños. Se entiende, Edu. Fíjense aquí otro punto. Alemania ya ha dicho que va a aumentar justamente su partida buscando ayudar a este presupuesto europeo a traccionar la economía hacia arriba. Edu también, aunque sea muy breve, hay billones de euros allí en esta declaratoria de Ursula von der Leyen. Sí, hoy está previsto que se mantenga esa reunión por vía telemática, por teleconferencia en el seno de la Unión Europea para, sobre todo, valorar las posibilidades de financiar y de usar ese más de... Y a esta cumbre llega la Unión Europea muy dividida entre el norte y el sur. El norte representado sobre todo por posiciones muy firmes, sobre todo por parte de Holanda, pero también de Y hoy llega a esta cumbre de la Unión Europea, llega a España con una propuesta innovadora, con una propuesta a medio camino. Además, aumentaría ese presupuesto de ayuda de ese más de medio billón de euros hasta más de 1 billón de euros para paliar esas consecuencias económicas. Y eso sí, sería la Comisión Europea la principal prestamista y se repartiría según afectaría las consecuencias de ese COVID-19, según caiga el Producto Interior Bruto en cada país o según aumente el desempleo. Alemania estaría de acuerdo con esta propuesta de España. Veremos cómo se desarrolla esta cumbre de hoy, pero todo apunta a que las negociaciones van a ser largas. De hecho, hoy no se espera un comunicado al término de esa cumbre y todavía esta negociación de cómo utilizar, cómo compartir esa deuda llevará todavía bastantes meses, y esto pondría de nuevo en jaque a la Unión Europea y demostraría una vez más esa crisis de la solidaridad, de los valores por los que fue fundada la Unión Europea. Compañeros, si se entiende, es utilizar y el mutualizar, porque el Parlamento justamente le ha dicho no a mutualizar las deudas en suelo español y esto también ha generado su gran debate allí. Edu, gracias. Mateo, hasta la próxima. Con ambos vamos a estar todo el día con las informaciones justamente reportándoles desde aquí. Un saludo a todos. Sigan en casa.